Esta semana fue una semana donde se conocieron muchos datos, muchos indicadores, y también donde se conoció un proyecto, y me gustaría arrancar por acá, en relación a la nacionalización de los depósitos, ¿no? Fue un proyecto presentado por un diputado del oficialismo, José Luis Martiarena, oficialista, que fue rechazado rápidamente por el Frente de Todos. Pero mi pregunta es, primero, si hay antecedentes ya de este tipo de proyectos en Argentina, a lo largo de la historia argentina, y segundo es, cuando uno ve los números, ¿no hay parte ya de los depósitos que están nacionalizados de alguna forma? Y pongo comilla, comilla, nacionalizados. A ver, empecemos por no asustar a la gente. Esto es inviable, imposible, no existe ninguna posibilidad en un mundo racional seguro, en un mundo bastante irracional como el que estamos, tampoco. Lo que es terrible es que tengamos diputados que tengan semejante ignorancia, ¿no? Que tengan tal desconocimiento, que no entienda que el sistema financiero es una cosa muy importante para la economía, que el crédito es esencial para una economía, que cuidar el ahorro de la gente, que es la contrapartida del crédito, es aún más esencial, porque si no hay ahorro jamás vas a poder dar crédito, y que hagan cosas que pueden asustar mucho a la gente, en un contexto de fragilidad de la economía. Entonces, la verdad que es sorprendente, está todo mal. Leí los considerandos perdón, el proyecto, y de las cosas que más te llaman la atención es que entonces esperan dar créditos muy baratos y vos decís, bueno, pero si los créditos están por debajo de la inflación, se va a beneficiar el señor que los reciba, por supuesto, pero ¿con qué le vamos a pagar los depositantes entonces? Entonces realmente es muy extraño, muy extraño, muy extraño. Creo que hay que limitarlo a una cuestión de desconocimiento del tema y no perder tiempo más con esto. Me parece acertado. Ahora, respecto a justamente dónde están prestados los depósitos del sistema bancario. Porque cuando uno analiza, hay un alto porcentaje en el IX, otro porcentaje también en títulos públicos por parte de los bancos que pudieron prestarle. ¿Cómo está ahora el sistema financiero y dónde están colocados justamente los depósitos? Bueno, nosotros estamos en una situación de realmente de un perro que se muerde la cola, en donde hay alguien que ahorró, lo deposita en un banco. ¿El banco qué hace con esa plata? Para poder pagarle intereses al que ahorró, pues se lo tiene que prestar a alguien. ¿A quién se lo presta? En una situación de crisis, de recesión, de cuarentena, es muy difícil encontrar empresas a las cuales prestarle. Y por otra parte, el Banco Central prácticamente obliga a los bancos, directa o indirectamente, con incentivos o con castigos, a que inviertan títulos públicos o títulos del propio Banco Central. Distingo los títulos del Tesoro como títulos públicos y los del Central. Los del Central son las famosas LELIC. Y vos decís, bueno, pero a ver, el gobierno, los bonos que tenía, de hecho se acaba de cumplir un año de la reestructuración y tienen vencimientos lejísimos. Y las LELIC, al contrario, tienen vencimientos, son todos a un año, a 30 días, y en su gran mayoría. Y también tenemos otra cosa que se llaman PASES, que tienen vencimientos generalmente a un día. Entonces, hay del lado de la responsabilidad del banquero, del que administra el banco, es prestar a mediano o largo plazo, pero de suficiente credibilidad para poder pagar los depósitos que siempre, por definición y en todas partes del mundo, son a menor plazo. Ahora bien, ¿de dónde salen estas LELIC? Bueno, estas LELIC las emite el propio Banco Central, y hoy por hoy está pagando una tasa aproximadamente de 38. ¿Y por qué el Banco Central paga una tasa? Pues porque antes emitió pesos y no quiere que anden circulando por la economía para que no le recalienten la economía. Entonces la absorbe, lo retrae con dólares, con LELIX. ¿Y por qué emitió los pesos? Para dárselos al gobierno. Entonces voy a decir, a ver, todo esto está en el riesgo gobierno. Ya de por sí, prácticamente los activos directa o indirectamente son del gobierno. Si los bancos, ¿qué más quisieran que poder prestar al sector privado? Podrían hacerlo libremente, se fomentaría la economía, podrían cobrar más, ¿sí? Estaría todo el mundo muy contento si se le pudiera prestar al sector privado. Pero, así que la propuesta esta de eventualmente nacionalizar para dar más crédito, bueno, de todas maneras sería insignificante el efecto. Así que tenemos un problema muy serio ahí de que los depósitos, al fin y al cabo,
están basados en que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones. Es muy interesante el repaso que haces del estado de situación del sistema financiero, de por dónde están justamente los depósitos y no se están prestando a la economía real para fomentar el crédito, la producción, generar riqueza. Y te lo relaciono con los números que son realmente muy tristes y que muestran los problemas sociales que existen en Argentina, donde la pobreza llegó al 40,6% de los argentinos en la primera mitad del año, y el dato que más nos duele, que es que la pobreza infantil alcanza prácticamente a 6 de cada 10 menores de 14 años, Diana. Y yo me pregunto, y me gustaría reflexionar con vos, ¿por qué Argentina tiene tantos pobres? ¿Por qué Argentina, que todo el mundo dice que es un país rico? Yo agrego, en mi caso, pienso que es un país con recursos naturales, con recursos humanos, pero que realmente no es rico, no es un país rico, justamente porque se ven estos números y por las malas políticas públicas que llevaron a este estado de situación. Bueno, te acabas de contestar y coincido plenamente. O sea, hay pobres por las políticas que llevamos. Las políticas que llevamos, en donde al único que se le puede dar la plata es al Estado, que después no te lo paga, hace que la gente no quiera o no pueda ahorrar, hace que el Estado termine, como gasta mucho y gasta en forma ineficiente, a pesar de la tracalada de impuestos que tenemos, lo mismo termina pidiéndole al Banco Central que le dé más platita, que esa es la famosa emisión. Uso platita porque es la expresión que ha puesto de moda un ministro ahora, ¿verdad? Y entonces todo eso impide generar trabajo, impide que las empresas puedan crecer, impide que las familias puedan ahorrar, impide que haya actividad económica. Esa es la razón, o sea, y no sería fácil de resolver tampoco, porque una vez que ya tenés este nivel de desempleo, una vez que ya tenés este nivel de caída en la actividad económica, que es lo que te genera la pobreza, ¿cómo pones en funcionamiento, cómo pones en actividad todos los recursos que decís que tenemos? ¿De dónde salen los recursos para poner más actividad en la economía? ¿Dónde está para explotar minería, para energías renovables, el propio agro, más industria, más auto, más alfombras en tu oficina, más zapatillas para tus chicos? ¿De dónde sale el dinero para producir eso? Si todo se lo está, no todo, pero gran parte se lo lleva el Estado, que a la larga no es eficiente el gasto que hace. Fíjate, el gobierno tiene la esperanza, la expectativa, la necesidad de ganar el 14, en las próximas elecciones, el 14 de noviembre, pero el 15 va a seguir siendo gobierno por lo menos por 2 años más. Entonces, tomar medidas tan extremas, que complican tanto la estabilidad macroeconómica, cuando ellos mismos van a seguir siendo gobierno, se hace difícil. Los otros días escuché a un analista económico que decía que no, que esto tenía total racionalidad, desde el punto del gobierno, perdido por perdido, y ya a mí me corre escalofrío, ¿no? De pensar que haya semejante miopía para tomar las decisiones. Hay un tema que es importante, esto se está tomando totalmente desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Judicial calladitos, como si no existieran. Acá no tenemos ningún tipo de contrapesos. No está funcionando como instituciones republicanas la toma de decisión. Hasta ahora el Poder Ejecutivo decide una cosa y otra, manda una ley, se la botan al libro cerrado. No. Una cosa es que tengamos elecciones y otra cosa es que funcione una república en el sentido de pesos y contrapesos, representación de minorías, etc. Así que decir que las medidas no son electoralistas, pues si no son electoralistas, entonces me parece que necesitan urgente venir a mis clases de economía, el mío o de cualquiera de mis ayudantes, porque, digamos, tirar plata en la calle, si alguna vez hubiera servido en algún lugar del mundo, todos los demás países lo hubieran copiado. Exactamente, Diana. El gobierno va a seguir siendo gobierno por 2 años más. Bueno, ¿cómo imagina Por lo ese, menos, por por lo lo menos menos, 2 años sí, más. sí. ¿Cómo imagina ese proceso? ¿Cómo imagina los próximos 2 años desde el punto de vista económico, social también, con estos niveles de pobreza, con estos problemas de desequilibrios macroeconómicos, fiscales, monetarios, cambiarios, esta inflación reprimida? A ver, no me pidas una bola de cristal, porque si me hubieras dicho el jueves de la semana pasada, o sea, hace una semanita y chirolas, cuál iba a ser el nuevo gabinete, jamás hubiera pensado que íbamos a tener esta composición del gabinete.
Este es un gabinete para poder aguantar un choque, ¿no? De fuerte coherencia ideológica entre ellos, pero, digamos, y dispuestos a tomar medidas tal vez más agresivas o más fuertes en distintos sectores. Así que eso está. ¿Cómo me imagino esto? Desde un punto de vista de la emisión monetaria, claramente ha aumentado y mucho. Desde el punto de vista de la discusión política, Cristina Kirchner ha reclamado por escrito que tenía que haber más déficit. Y el ministro Guzmán dijo, señora, yo no ajusté, como si tuviera que salir a aclarar que no se preocupe, estoy gastando mucho. Y tenemos una convicción de que gastar más puede ayudar, y yo diría que es todo lo contrario. El problema que tiene Argentina es que el Estado gasta mucho y gasta mal. O sea, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos justicia, eso no cabe ninguna duda, y después de este año, menos que menos. Entonces, oprimir a la capacidad de producción para un gasto que no tiene efectividad, realmente, o sea, que no logra el objetivo, que no logra el resultado que deberíamos esperar, bueno, y encima gastar más en eso mismo, para mi juicio, es un error de diagnóstico importante. Y si tenés mal diagnóstico, el remedio pues también será equivocado. Bueno, justamente hablando de remedios, ¿cuál debería ser esa agenda que encare Argentina para recuperar el crecimiento, para poder sacar a estos 40% de argentinos que hoy viven en la pobreza? Lo primero es dejar trabajar. Urgente, ya. Bueno, de hecho ya se está levantando bastante las restricciones de la cuarentena, pero hay muchas más restricciones que limitan la capacidad y posibilidad de trabajar. Tenemos regulaciones de todo tipo, variedad y color. Tenemos desde horarios hasta condiciones que tiene que tener la gente, tenemos un salario mínimo que encima lo suben, tenemos desde antes de la cuarentena, desde diciembre de 2019, estuvo la declaración de las 9 emergencias económicas, en las cuales ya en ese momento se duplicaba, por ejemplo, una indemnización por despido, con lo cual nadie quiere despedir gente, pero si la empresa está en dificultades, por el motivo que sea, tiene que poder acomodarse. Dicho esto, también es indispensable reducir la cantidad de impuestos, y si no los quieren reducir, porque hasta que eso pase una reforma fiscal por el Congreso pasará mucho tiempo, por lo menos, como mínimo, urgente, lo que hay que modificar es la forma de cobrar los impuestos, porque hoy se están cobrando anticipos y percepciones y retenciones por cosas que todavía no generaste. Vos tuviste un sueldo durante un año, y al año siguiente, que nadie sabe si tenés o no tenés trabajo, lo mismo tenés que pagar los anticipos, y si no tenés que hacer toda una presentación ante la FIP para decir, mire, ya no tengo más trabajo. Lo mismo cuando haces una factura a un proveedor, vos tenés que mandar el IVA y las percepciones que hayas hecho, aunque a lo mejor ese proveedor dentro de 60 días no te pague. No le pagues, o el cliente no te pague. Entonces tenemos un montón de restricciones que limitan enormemente la actividad económica. ¿Te salva eso de la pobreza? No, pero impide que sigamos cayendo.